Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos reencontramos en una clase de química. Cerramos la unidad 2 la semana pasada. Y bueno, esta semana empezamos con la unidad 3. Yo les expliqué que es una unidad muy importante. Es una unidad que vamos a seguir trabajando en el resto del año. La vamos a trabajar en quinto y en sexto de naturales. Por lo tanto, es muy importante que presten atención a a esta y a todas las próximas clases que estaremos trabajando, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la unidad que se llama estequiometría. Bueno, obviamente que está relacionado con lo que vimos hasta la clase anterior y vamos a empezar hablando de que hasta la clase anterior nosotros modificábamos y expresábamos ciertas cantidades de distinta manera, ¿sí? Hablábamos de una cantidad en número de moles, poníamos su equivalente en gramos, es decir, expresábamos la masa equivalente y también en cantidad de partículas, átomos o moléculas usando el número de Avogadro, ¿bien? La estequiometría se usa pero no para una simple sustancia, sino para cuando existen dos o más sustancias que están reaccionando químicamente entre sí, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de estequiometría, estamos hablando de un cambio químico, un proceso que relaciona dos estados de las sustancias. Relaciona un estado inicial, ocurre una cierta transformación y alcanzamos un estado final. ¿Estamos de acuerdo? Con la estequiometría vamos a poder resolver algunas preguntas importantes de la química, como por ejemplo qué cantidades de sustancias se combinan para generar productos, o si es posible predecir la cantidad de sustancia que se formará a partir de ciertas cantidades iniciales. Todo eso es lo que vamos a hablar en esta unidad de estequiometría, todo lo que vamos a abordar con esta unidad de estequiometría. Y vamos a empezar desde las situaciones más simples, más sencillas de todas, hasta situaciones bastante complejas. Bien, yo les puse acá la definición de lo que es una ecuación química. Nosotros ya escribimos ecuaciones químicas. Generalmente las nombramos como reacciones químicas. Se lo usa indistintamente, así como usamos peso y masa, ¿sí? De forma indistinta también ocurre con esto. Pero sepan, y quiero recalcar mucho esto hoy, de que cuando uno escribe la simbología que representa a una reacción química, en realidad lo que hace es escribir una ecuación. Y estoy resaltando mucho la palabra ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros ecuación lo relacionamos más bien con matemáticas, ¿cierto? Bueno, las reacciones químicas representadas en forma de ecuaciones químicas se resuelven matemáticamente, ¿sí? Nosotros ya estuvimos viendo lo que es el balanceo, estuvimos viendo cómo los subíndices, esos que se llaman atomicidad, se multiplican por el número que aparece adelante que balancea. Bueno, todo eso hace que, en definitiva, lo que planteemos todo el tiempo son proporciones y ecuaciones. Bien, ya sabemos lo que es una reacción química. Una reacción química representa un cambio, una transformación, donde inicialmente o en el estado inicial hay ciertas sustancias que van a ser transformadas, ¿sí? Y esas sustancias se las llaman reactantes. Ustedes van a ver en apuntes, sobre todo viejos o en algunos libros un poquito antiguos, que también se los nombra como reactivos. Está bien, pero reactivos da idea de características de esas sustancias. Entonces, de unos años a esta parte lo pasamos a llamar reactantes. Y esas sustancias que se transforman alcanzan un estado final. Esas sustancias que se generan en la transformación se denominan productos y son los que aparecen después de la flechita en toda ecuación química. Ahí, por ejemplo, escribí un ejemplito, ¿sí? Un ejemplo de una reacción química. Los reactivos, en este caso, que formarían el estado inicial, serían el nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso. Ambos se le dice nitrógeno e hidrógeno molecular, porque como saben, esos elementos en la naturaleza se encuentran siempre diatómicos, es decir, de a dos átomos siempre formando un enlace covalente, ¿sí? Luego de una transformación en ciertas condiciones se obtiene lo que se llama el producto. En este caso, esa molécula que es NH3 que se llama amoníaco. Y ahí destaqué en rojo los números que los acompañan. Esos números que nosotros ya los sabemos seleccionar por tanteo, pero lo sabemos encontrar, son el eje de la parte de estequiometría, ¿bien? Bueno, miren acá. Acá la escribí un poquito más grande. Es la misma reacción que escribí antes, pero de una forma más impactante para verla mejor. Fíjense, antes de la flecha tenemos los reactantes. Después de la flecha tenemos los productos. Y acá están indicados en todos los reactantes, perdón, y en el producto, las partes importantes que tienen que aparecer en una ecuación química. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá primero les marqué, dice sentido de la reacción.
Si ustedes se fijan, en este ejemplo que yo les estoy poniendo acá, hay una doble flecha. ¿La ven acá? Bueno, el color nos ve más feliz, pero bueno. Hay una doble flecha, una flecha que va y que viene, ¿sí? Y nosotros por lo general no siempre, hasta ahora hemos escrito reacciones químicas con una única flecha, ¿sí? Que va siempre hacia la derecha, desde el estado inicial hasta el estado final. Bueno, esa doble flecha en realidad es mucho más correcta y es porque en las reacciones químicas ocurre un equilibrio, ¿sí? No ocurren 100% en una dirección. Pero nosotros en este año y en todos los años que nos quedan en el nivel medio, no se analizan las situaciones de equilibrio químico. Así que para nosotros van a seguir siendo una única flechita hacia la derecha. Otras cosas que aparecen en las ecuaciones químicas son los símbolos químicos, ¿está bien? Acá tenemos una N mayúscula con un 2 abajo que significa nitrógeno molecular. Nosotros en química vemos la letra H mayúscula y sabemos que estamos hablando del elemento hidrógeno. Bueno, esos aparecen representando tanto a las reactantes como a los productos. Aparece la atomicidad, que son esos numeritos pequeños, ¿sí? Que aparecen abajo de los elementos químicos. Acá hay un 2. Por ejemplo, el amoníaco es una molécula que está formada por elementos de nitrógeno y de hidrógeno. Están los símbolos N y H. Y ese subíndice 3 indica que por cada nitrógeno que aparezca va a haber 3 átomos de hidrógeno. ¿Bien? También el estado de agregación. Bueno, esas paréntesis que están acá, que dicen G, se refieren al estado de agregación gaseoso. Para serles honestas, por lo general nosotros no le ponemos los estados de agregación. Los estados de agregación se le ponen cuando hay cuando se requieren algún tipo de problemas, algún tipo de análisis, que hasta ahora a ustedes no les importa. Entonces, a veces los vamos a poner, a veces no los vamos a poner, pero es importante que ustedes los conozcan. G representa el gaseoso, S el sólido, L el líquido, y aparece una cuarta situación que es AC. Y eso hace referencia a sustancias en solución acuosa. Bien, acuoso significa. Y por último, los coeficientes estequiométricos. Y ahí vamos a destacar un montón. Este 2 acá se llama coeficiente estequiométrico y son igual que este 3 acá. Y el que acá no haya nada escrito delante del nitrógeno significa que hay un 1. El 1 no se escribe. Como en las ecuaciones, ¿sí? Cuando ustedes tienen una X, no le ponen una X, ponen X solita. Esos van a ser el foco que vamos a hacer en esta clase y en las siguientes al estudiar las reacciones químicas. Bueno, fíjense. La estequiometría lo que me va a decir es, de alguna manera, cómo se relacionan cuantitativamente, es decir, en cantidades, los reactantes y los productos luego de una transformación. En eso se basa. ¿Y cómo se hace? Con proporciones directas. Para eso necesito tener reacciones balanceadas. Balanceadas significa con los números, ¿no? Con los coeficientes estequiométricos que me aseguren que la masa se conserva. Acuérdense, nosotros ya no lo decimos más, pero balancear significa las sustancias no pueden desaparecer ni aparecer espontáneamente. ¿Está bien? Ese 4 que aparece acá delante del hierro significa que en reactantes tengo 4 átomos de hierro y en producto tengo 2 por 2, 4 átomos de hierro. Está bien, acá están solitos en reactantes y acá están formando parte de una molécula de óxido, perfecto, pero el hierro está, no puede desaparecer. Lo mismo que acá tengo oxígeno molecular, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno y acá tengo 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. De otra manera, formando otro compuesto, pero presentes porque no pueden desaparecer. Fíjense, esos números indican relaciones de átomos, como se las dije recién. Si yo leo esta ecuación química, voy a decir que 4 átomos de hierro sólido se combinan con 3 moléculas de oxígeno molecular para formar 2 moléculas de óxido férrico. ¿Bien? Eso si yo hablo de un nivel ultramicroscópico, si yo pudiera identificar 4 atomitos de hierro con 3 moleculitas, bueno, ustedes saben que en cantidades macroscópicas no se puede hablar así. Y ustedes saben también que el número de Avogadro relaciona lo microscópico con lo macroscópico. Así como hablo de átomos, yo puedo hablar de moles de átomos, ¿sí? Yo puedo decir que 4 moles de átomos de hierro se combinan con 3 moles de átomos de oxígeno para formar 2 moles de óxido férrico. Y en ese caso son cantidades grandes, ¿sí? El hierro pesa 56, alrededor de 56. Estoy hablando, si hablo de 4 gramos, estoy hablando de más de 200 gramos, perdón, de 4 moles, ¿sí? Entonces, como los moles son múltiplos de los átomos o moléculas, la relación es directa también. Es decir, esos numeritos, que son los coeficientes estequiométricos, relacionan o bien átomos o bien moles. Fíjense, yo escribo otra vez la reacción acá. Miren cómo se relacionan. Por ejemplo, si yo quiero relacionar el hierro con el oxígeno, sé que cada 4 moles de hierro van a reaccionar 3 moles de oxígeno. ¿Bien?
Como es una proporción, también podría decir que 2 moles de hierro, que es la mitad, se combinarían con 1,5 mol de oxígeno, ¿bien? O decir que 40 moles de hierro lo van a hacer con 30 de oxígeno. ¿Se entendió? Es decir, como es una proporción, yo puedo sacar la misma, puedo sostener la misma, cualquiera sean las cantidades iniciales. ¿Qué pasa si relaciono un reactante con un producto, como acá? Yo puedo decir que 4 moles de hierro generan o producen 2 moles del óxido. O bien, si en vez de poner 4 moles pongo 2, que es la mitad, se van a generar la mitad de moles de óxido férrico, un mol solito. O si pongo 10 veces más, 40 moles de hierro, voy a obtener 10 veces más, 20 moles de óxido. ¿Se entendió? También se puede relacionar el oxígeno con el óxido férrico. Fíjense, sé que 3 moles de oxígeno producen 2 moles de óxido férrico. Si pusiera la mitad, 1,5 moles de oxígeno, se formaría la mitad de óxido férrico. Y así con cualquier proporción que yo quiera plantear. Entonces, como en realidad los coeficientes estequiométricos lo que me hacen es me muestran en qué proporción se combinan los reactantes para formar los productos, yo podré calcular cualquier cantidad sabiendo algún dato de la reacción. Miren lo que puse acá. Volví a escribir la reacción. Fíjense la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Cuántos moles de óxido se forman si reaccionan 0,33 moles de hierro? Pues bien, voy a relacionar el hierro con el óxido. ¿Bien? ¿Qué sé yo? ¿Qué conozco de la reacción química? Esa ecuación química, ¿qué información me está dando? Bueno, me dice que 4 moles de hierro generan 2 moles de óxido. Entonces, lo que me pregunta esa flechita ahí, que son para 0,33 moles de hierro, planteo una regla de 3. La resuelvo, este por este, y el resultado lo divido por este, como siempre, y obtengo que se formarán solamente 0,165 moles de óxido. ¿Bien? ¿Qué otra forma me pueden relacionar? Y bueno, me pueden decir cuántos moles de oxígeno necesito o deben reaccionar para formar cierta cantidad del producto, en este caso 6,15 moles de óxido. ¿Cómo relaciona el óxido férrico con el oxígeno? ¿Qué conozco yo? Miro la proporción en que se relacionan, que la tengo en los coeficientes estequiométricos, y digo, 2 moles del óxido se forman a partir de 3 moles de oxígeno. Esos son los números rojos, los coeficientes estequiométricos. Si 2 moles se forman a partir de 3 de oxígeno, los 6,15 moles que quiero formar yo necesitarán X cantidad de oxígeno. Y nuevamente, este por este, los medios los multiplico, dividido este valor. ¿Bien? Quiero decir, ¿para qué puse estos ejemplitos acá al final? Para que vean que una ecuación química me da mucha información, me da la proporción en que se combinan los reactantes para formar cierta cantidad de producto. ¿La puedo usar? Siempre, es como una línea de la regla de 3, es como un dato que tengo permanentemente. En la clase pasada en la videollamada les decía, el número de Avogadro, el peso molar, son datos que siempre van a tener disponibles. Bueno, ahora sumamos más datos, los coeficientes estequiométricos. ¿Bien? Bueno, los voy a dejar acá. Espero que hayan comprendido esta clase de presentación, que les hayan parecido ameno, les haya parecido simple. Y nos vemos la próxima clase con algunos ejercicios de este tema. Un abrazo para todos.